Muy buen día, cuarto segunda, muy buenas tardes, cuarto cuarta. Hoy le he denominado a esta clase la puntada porque precisamente como el de una puntada será el movimiento que realicemos, habida cuenta de que si bien vamos a empezar yendo para adelante, va a ser necesario en algún momento que retrocedamos, ¿sí?, a clases anteriores para retomar algunas de las ideas que vimos en ellas, y ahí sí, con esas ideas como música de fondo, avancemos con más consistencia. Hoy entonces empezamos con la parte del módulo que está inmediatamente después de la que vimos la clase pasada. Se denomina precisamente el Martín Fierro. No les voy a llevar más de 6 minutos 14 segundos aproximadamente a partir del momento en que digo ya. Hoy podemos decir que la Argentina es un Estado, ¿sí?, como ustedes habrán visto en otras materias, articulado a instancia de los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Bueno, durante gran parte del siglo XIX eso no fue así, y precisamente se discutía cuál debería ser el horizonte de esa nueva nación, ¿sí? Esas discusiones, hay que decirlo, y ustedes, insisto, lo habrán visto en materias como historia, por ejemplo, se dieron al calor de una guerra civil que duró décadas y que fue muy violenta. Habrán escuchado en algún momento hablar de unitarios y federales. Bueno, el Martín Fierro nace al calor del último estadio o momento de ese debate nacional. Ustedes van a ver en la bibliografía, y algo les comenté la clase pasada, a la hora de analizar lo que hoy es el objeto de la cuestión, que es la gran diferencia que existe entre las dos partes del Martín Fierro. A la primera parte José Hernández la escribe cuando vuelve del exilio y, como vimos, denuncia el maltrato del gobierno de Sarmiento a los gauchos, ¿sí? Hay que decir dos aspectos del gobierno de Sarmiento muy brevemente, porque, insisto, seguro lo habrán visto o lo verán con más detalle y más consistencia en historia. Pero si hay algo que caracterizó al gobierno de Sarmiento fue su perspectiva modernizadora, dentro de la cual, ¿sí?, o para esa perspectiva modernizadora, los indios representaban la barbarie y había que desterrarlos, como lo hicieron, insisto, no en una, sino en dos campañas al desierto. Y en esa perspectiva modernizadora, los gauchos eran unos brutos que solo servían para andar a caballo y sacudir boleadora. Entonces, dentro de ese contexto es que comprendemos que las características del gaucho, que es el protagonista central de la primera parte, sean las que hemos estado viendo con anterioridad, y podemos comprender también que esa primera parte la podemos caracterizar fundamentalmente como un texto de denuncia. Ahora, en la segunda parte, la situación política del país cambió. Hay otro gobierno, ¿sí?, que es el de Avellaneda, y la Argentina se ha unificado jurídicamente como Estado y precisamente tiene como horizonte la modernización. De hecho, José Hernández, que venía de ser exiliado por estar en contra del gobierno de Sarmiento, ahora está integrado a la vida política nacional y precisamente es diputado de la Nación. Un aspecto que hay que tener en cuenta porque es relevante y porque aparte se relaciona con, si se quiere, el objeto de la cuestión o el personaje central del análisis que estamos muy sencillamente intentando realizar. Si el gaucho con Sarmiento solo servía para andar a caballo y sacudir boleadora, ahora con Avellaneda, lo necesitan, y insisto, teniendo en cuenta que ya el problema del indio no existe más y ya hace tiempo nos independizamos de España. ¿Qué hacemos con ese sector social que es el gaucho? Entonces, si con Sarmiento solo servía para andar a caballo y sacudir boleadora, ahora al gaucho se lo necesita para laborar la tierra. De ahí la diferencia fundamental que vamos a encontrar entre el Martín Fierro de la primera parte, ¿sí?, que de laburante de su campo se transforma en un delincuente que se va abandona el ejército y se convierte en asesino,
De eso se transforma en un tipo que luego de haber estado 7 años conviviendo con los indios, se transforma en un tipo que reflexiona sobre su pasado, que hace un análisis crítico de lo que hizo en su pasado y que precisamente se plantea un futuro en el que es muy importante respetar la ley, hacer las cosas bien y trabajar. Obviamente nadie dice que eso esté mal, ¿sí? Lo que muchas veces analizamos es, lo analizamos en términos literarios. Lo vamos a ver después cuando veamos más puntualmente este aspecto y leamos biografía de Tadeo Isidoro Cruz. Pero por lo pronto cabe remarcar una y otra vez que el hecho de que el gaucho Martín Fierro haya puesto de manifiesto un cambio tan fundamental no se debió a que la situación del gaucho real cambió de manera sustancial, sino a que quien cambió de manera sustancial fue la situación, o lo que cambió de manera sustancial fue la situación del autor José Hernández, que dicho sea de paso era un estanciero y tenía otro tipo de intereses, no necesariamente los mismos que los intereses del gaucho. Fíjense que al final de la bibliografía, miren lo que es la bibliografía de corta o de larga, no sé si se puede ver ahí, es muy breve. Al final tienen un cuadro comparativo, ¿sí? Que es tan breve que lo voy a leer. Primera parte: critica la situación de pobreza en la población rural de bajos recursos, características, ¿no? Denuncia un tratamiento brutal hacia los gauchos que los arroja fuera de la ley y los transforma en delincuentes. Esto me parece, contundente, porque no lo leen en un diario como hoy podrían leer en un diario una noticia vinculada con algún aspecto político, ¿sí? Y sabemos todos que los diarios no son objetivos, ¿sí? Describen la realidad desde una determinada perspectiva ideológica. Entonces lo que les voy a decir a continuación no está en ningún diario, está en un manual de la secundaria. Dice: denuncia un tratamiento brutal hacia los gauchos que los arroja fuera de la ley y los transforma en delincuentes. Está diciendo algo que mínimamente les había planteado la clase pasada. Los gauchos no salen de la panza de sus madres diciendo voy a cometer delito, ¿sí? Hay una situación social, política y económica que, fíjense como dice el manual, no lo digo yo, los arroja fuera de la ley y los transforma en delincuentes. Y el último aspecto que marca para caracterizar la primera parte: los conflictos se resuelven a punta de lanza y precisamente se enfatiza el confrontamiento social. A la hora de hablar de la vuelta, ¿sí? Podemos decir que la primera parte es denuncia, la segunda parte es adaptación. A los gauchos lo necesitaban para laborar en la tierra, entonces se tenían que portar bien. No podemos andar diciendo a los gauchos que no saben respetar la ley, ¿sí? Por eso cambia tan mágicamente el Martín Fierro. La vuelta resume los lineamientos para su integración definitiva y la mejora de su condición de vida. Apela al pacto y en tono didáctico y ejemplar reclama un programa social que promueva en el gaucho la aceptación de la ley única a cambio del pleno ejercicio de su derecho como ciudadano. Es decir, la perspectiva para el gaucho es que se integre a la vida social, política y económica del país, que deje de ser un delincuente. Actividades para hoy: les voy a pedir que hagan las que están en la página 86, no las que están en la página 87, y van a ver que son 3, pero que en realidad son 2. La primera se vincula con este carácter de puntada del que les hablé al principio, pero ya incluso remitiéndonos a unidades anteriores como la épica, porque básicamente la disyuntiva que les plantea es: Martín Fierro, ¿es un texto épico o es un texto que no es épico? Si es épico, nosotros lo tenemos que estar poniendo en el mismo plano que a la leyenda de Arturo o al cantar de los Nibelungos, ¿sí? Es decir, tendríamos que poder decir, para decir que el Martín Fierro es épico, que el Martín Fierro, tendríamos que poder decir que el Martín Fierro representa aquellos valores que nuestra cultura considera como positivos. Recuerden que los textos épicos, dicho de una manera muy breve, eran textos que se organizaban alrededor de la guerra como eje temático, ¿sí? Una guerra en la cual todo un pueblo se organizaba para combatir a algún enemigo.
y encontraba en el héroe épico la representación de todo lo que está bien, dirían ustedes hoy. El héroe épico era buen soldado, buen guerrero, buen ciudadano, ¿sí? ¿Podemos decir eso de Martín Fierro? Bueno, la segunda alternativa es si el poema de Hernández no es épico porque su protagonista lucha por un arrebato o en defensa propia, es decir, no hay una causa superior o colectiva. Es decir, no hay un planteo organizado en defensa de los gauchos, pero sí hay una denuncia que involucra a todos los gauchos. De todos modos, bueno, la decisión la tienen que tomar ustedes si es épico o no, pero me parece que, no sé. El segundo punto, hasta se podrían remitir, no sé si recuerdan la primera clase que les leí el primer canto del Martín Fierro y como cierre les pasé el diálogo que se había dado en el programa de Chiche Herburn entre Ivo Cucharida y el motochorro de la Boca, porque precisamente para leccionar al motochorro de la Boca, Ivo Cucharida le había leído el Martín Fierro. Y precisamente las estrofas del Martín Fierro que le lee Ivo Cucharida al motochorro de la Boca son las que tienen acá, ¿sí? El punto 3, entonces el punto 2 les tienen que leer esas estrofas. Les leo 2 versos, nada más que para no extenderme demasiado. El trabajar en la ley, porque es preciso adquirir, no se expongan a sufrir una triste situación, sangra mucho el corazón del que tiene que pedir. El que obedeciendo vive, nunca tiene suerte blanda, mas con su soberbia agranda el rigor en que padece, obedezca al que obedece y será bueno el que manda. ¿Sí? La segunda parte le dice al gaucho, si vos obedeces, el patrón va a ser bueno con vos. Recuerden, la perspectiva es que al gaucho lo necesitaban para lograr la tierra. ¿Sí? Entonces tenía que dejar de ser ese delincuente de la primera parte. Entonces esa es la información o el tipo de respuesta que les pide el punto 3, ¿sí? En esta segunda parte, ¿qué se le recomienda al gaucho que deje de hacer? ¿Sí? Que deje de pelearse, que deje de resolver los conflictos a punta de cuchillo. ¿Y qué se le recomienda al gaucho que empiece a hacer? A trabajar, a cumplir la ley, etcétera, etcétera. Bueno, básicamente estos son los aspectos de la clase de hoy. Hay algunos que quedaron colgados, pero no me quiero extender más y aparte no me puedo pasar más allá de los 15 minutos. Saben que me pueden escribir en cualquier momento y no me voy a cansar de pedirles por favor que se cuiden, traten de no salir, sobre todo ahora está más complicado que nunca, y si tienen que salir, distanciamiento, uso adecuado del barbijo, que más allá de que cuesta un montón, esto también va a pasar. Abrazo grande, las y los quiero mucho.